Amateur 2025. Estarán jugando aquí River de Santa Rita, el siempre difícil conjunto de la zona centro de la provincia de Misiones y obviamente el local. Guaraní Antonio Franco. Las presentaciones, las primeras palabras de Fernando Congelo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Sí, una tarde espléndida para jugar al fútbol aquí en el barrio de Villa Sanita, que mencionaba, cuando ya también salió al campo de juego el conjunto millonario de Oberá. Un partido con sus antecedentes, vamos a estar repasando por supuesto a lo largo del desarrollo de las transmisiones, y un partido con historia también. Bueno, los datos vamos a ir tirándolo como bien dijimos en el desarrollo del partido, pero interesante, con antecedentes en el provincial, también en el regional pasado. Va a estar lindo esta tarde, donde Guaraní necesita esa victoria, enfrentamiento de los dos equipos perdedores de la zona 6 de este torneo regional amateur en la región litoral norte. Obviamente, a través del equipo de Deportes Misiones TV vamos a tener toda la información de los otros partidos que se están jugando hoy en la zona Misiones, zona 6-7, ¿no? En el caso, ayer se suspendió la picada Lucy Fuerza, la picada en Iguazú, se juega a partir de las 16 en el estadio de la Liga Deportiva Iguazú. En Cerro Azul están jugando Colonial con Jorge Gibson Brown, en tanto que Estudio Galeano en cancha de Crucero del Norte está recibiendo a Libertad del Soberbio. Vamos a estar seguramente con toda la información de estos estadios, del desarrollo de esos encuentros. Ariana Cáceres en las cámaras y Francis Schneider en la operación técnica. Estamos aquí en Villa Sarita. En minutos nada más estarán jugando River de Santa Rita, Guaraní Antonio Franco. Poco público, poco público en Villa Sarita, se esperaba algo más, mejoró el tiempo. Ayer pensábamos a esta hora que hoy no se podía jugar. Exactamente, sí, cierto. Por suerte, bueno, pasó la lluvia, pasó la neblina, hoy tenemos un sol espléndido, una tarde impecable, te digo, ideal para el fútbol, y la gente se va sumando con la ilusión también de Guaraní para sumar a esta victoria importante, que te han dicho muchos, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, como la dirigente también, que están soñando con el ascenso. ¿Cuánto le habrá servido a Manuel Duto y a Juan Eluchanz el partido de entre semana, ¿no? La victoria holgada frente a Bartolomé Mitre, si bien un Bartolomé Mitre con un equipo local, un equipo juvenil, sin las figuras del regional, pero bueno, ese 6-0 también seguramente le habrá servido al cuerpo técnico para sacar sus conclusiones y también para levantar, sí, el ánimo tras la caída 15 días atrás ante Jorge Gibson Brown sobre la hora con los goles de Zarza. La victoria de Jorge Gibson Brown sobre Guaraní Antonio Franco, que de alguna manera también habrá encendido las alertas aquí en Villa Sarita. Ojalá que el campo de juego esté respondiendo hoy, que no esté muy mojado. Este viento que cruzó durante la jornada habrá secado lo suficiente como para no destruir esta cancha, que fue de alguna manera reacondicionada, no de alguna manera, fue reacondicionada. Se plantó césped en casi toda su superficie, esperando tener, según los que nos comentaban los directivos, dentro de un par de semanas una cancha en excelentes condiciones para este torneo, una cancha que además por el juego que hace Guaraní, necesita una cancha en muy pero muy buenas condiciones. Repasamos las formaciones de Guaraní Antonio Franco y de River de Santa Rita. Muy bien, cuando sale a la cancha el conjunto local encabezado por su capitán Nicolás Flores, justamente el número 1, el mencionado del señor Nicolás Flores, de derecha a izquierda, el número 4, Agustín Vallejos, el número 6, Alejandro Galván, el número 2, Nicolás Vallejos, el número 3, Martín Romero, el número 5, Matías Adami, el número 7 para Julián Vera, el número 8, Agustín Báez, el número 10, Leonardo Galeano, uno de los fichajes, el paraguayo goleador frente a Bartolomé Mitre, el número 12, Marcelo Dávalos, y el goleador de Guaraní Antonio Franco, Mauro Gómez, con la número 9. Pasamos ahora a la visita, River de Santa Rita. Bueno, con la número 1, Pablo Nol, de izquierda a derecha, la número 3, Edgar Mariana, con la número 6, Maximiliano Mesa, uno de los fichajes, ahora vamos a entrar en detalles, el número 2, Cristian Frendich, el número 4, Joe Lennon Durks, el número 5, Sebastián Díaz, el número 7, Julio Moraes, el número 8, José Luis Rodríguez, el número 10, Charles Glancer, el número 11, Franco Trinidad, y el número 9, delantero, Alejandro Butke. Sí, repasamos las autoridades de este partido. Bueno, el árbitro principal, Diego Mitoire, en línea número 1, Juan Hernández, y en línea número 2, Martín
todos ternas arbitrales de Chaco Resistencia. Bien, no quedaron muy contentos los directivos de Guaraní Antonio Franco con esta designación. No por la calidad de esta terna arbitral, sino por el costo que le representa a la institución, bueno, traer o pagar los honorarios, traslados, viáticos de los árbitros. Mitoire, ya un conocido, estuvo arbitrando varios partidos de Bartolomé Mitre en el regional amateur, pero bueno, a veces son las cosas que suceden en el ámbito del Consejo Federal. Por allí habría sido, bueno, un árbitro de la región, como para que la cosa sea un poco más baratita, ¿no? Hay una crisis, por ahí el Consejo de eso no da cuenta. Pero bueno, así son las cosas. ¿Qué puede pasar en este partido, Fernando? Bueno, vamos a tener un juego limpio por parte de ambos equipos. Creo que el campo de juego también va a colaborar con eso, pese a que bueno, las tormentas no colaboraron mucho. Pero bueno, un juego parejo, como hemos visto en los últimos meses, los últimos años, entre River y Guaraní, un clásico lindo ya del fútbol misionero. Muy bien, 4 minutos pasaron de las 16:30, hora fijada para este partido. Mitoire, que algo le está señalando a sus colaboradores, también al arquero visitante, le hace señas al arquero local. Va acomodando sus auriculares, también los líneas. Y puede empezar, puede empezar. Y ojalá no sea el protagonista, sino que pase desapercibido Mitoire, que de ningún modo sea parte del espectáculo, y que no sea él el espectáculo, ¿no? Bueno, sigue la seña. Vamos a empezar, Mitoire. Y 35, nos pasamos 5. Caso inicial, comenzó el partido. La mueve hacia atrás el equipo visitante. Va a buscar Maidana, se le fue la pelota. Está en la posición ofensiva. Herrera, Mauro Gómez, al centro. Friel, una verdadera fortaleza en el fondo del equipo visitante. Con infracción, dice Mitoire. La infracción era de Dávalos. Tiro libre para el equipo visitante. Ya está la hinchada de Guaraní aportando también su música, su aliento. Vallejo que intentaba, queda para Burke. Rodríguez, saque de costado para el equipo visitante. Vallejo que despeja. Otra vez intentaba el lance, no puede. Despeja de la mesa y ahora la infracción. El tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Por ahora, tranquilo, los equipos clarito con la formación de Guaraní, un 4-4-2, bien espaciado en el medio del campo. Por parte de River, un 4-3-3, un poquito más adelantado en el campo, entre los defensores, bien arriba de los arqueros, marcando la presión. Y sabemos el sacrificio que siempre le pone la infracción sobre Agustín Báez. Un partidazo. Bueno, un pisotón muy fuerte del jugador de River. La advertencia ahí de Mitoire, que será un tiro libre ofensivo, el primero del partido para Guaraní. El tiro libre sobre la media luna, el círculo central. Vamos a ver cuál va a ser la forma en que intenta llegar Guaraní al fondo del equipo de Santa Rita. El centro de Vallejo.
piensa este equipo de Santa Rita. Díaz, otra vez Gansel. Trinidad. La infracción del zaguero Galván. Estilo libre para el equipo de Santa Rita. Juega tranquilo con la pelota, River, sin buscar dañar a sus rivales. Se están tanteando todavía ambos equipos. El tiro libre no fue bien aprovechado por Guaraní, bien defendido por River. Salió rápido River con la pelota en sus pies. Y es lo que decía el relator de Glance, ¿no? Que siempre sale mitad de cancha para atrás y bueno, para adelante, ¿no? Buscando por supuesto el delantero Buque o a Trinidad en esas zonas ofensivas para dañar a Guaraní. Dicho sea de paso, Glance fue tentado por más de un equipo por salir por esta regional, pero prefirió quedarse en su casa, en Santa Rita. La pelota se fue lateral, va a reponer Guaraní Antonio Franco, Vallejos. Sí, que ya rápidamente va a salir jugando Eduardo Flores. Experimentado. River de Santa Rita tiene en el banco a William Hahn, a Santiago Díaz con la 13, con la 14 Richard Friedrich, con la 15 Wagner Vicentini, Algunas imprecisiones. Oderley Vargas, con la 17 Jorge Botti, y con la 18 Enzo Rodríguez. Arroba. Galeano que intentaba, estaba en posición prohibida. Un tiro libre. Tiro libre desde el fondo. Ferrier. Junto a Tours. Uno de los valores importantes que tiene este representante. Yo al menos no. Sí, bueno, hace la interpretación de que le puso el codo a Nicolás Gallego. Tenía explotado el arco, digo, y ahora se habla con Nicolás Gallego, pero se levantó ya el defensor de Galván, con Vallejos. Accionante del equipo visitante. Rechazo, mesa, Vallejos otra vez. Larga la pelota, se va a perder por primera vez. 0-0, aquí en Villa Sarita. Guaraní Antonio Franco, River de Santa Rita, cuando se juega 7 minutos. Galván, pasa la golpea. No alcanza a dominarlo. Mariano, la pelota se va a reponer. El siempre rendidor Tours. Friedrich, Tours, Rodríguez. Este quita es Villanueva, se equivoca con el pase, se reparten las buenas semanas. Un paso largo, va a caer a las manos del arquero. Nol. jugando para traer confianza al equipo, sobre todo en esa zona donde más Guaraní le gusta la pelota, ¿no? La queja de Duto que no tenía
poco fútbol por ahora, mucho toqueteo, mucha carambola, muchas imprecisiones a la hora de jugar en la mitad de la cancha, como que se están todavía tanteando, los equipos están conociendo, por ahora no está llegando. Los arqueros hasta ahora. Inventa Guaraní porque el fondo de River de Santa Rita, al arco derecho, pegó en un jugador que hace el córner, tiro libre de esquina, del partido, favorece a Guaraní. Son muy potentes los dos centrales, también de arriba y es muy difícil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Hay encontronazo cuando también Nicolás Vallejo y el otro Vallejo. La disputa personal con Vallejo. Centro, pasazo que no pudo ser. Por el fondo, repone desde el área. El arquero no. No tiene mucho apuro. Y River tampoco. No, para nada. Maneja el tiempo, maneja la pelota. River algunas distinciones, algunos jugadores de Guaraní, por ejemplo, un pase para Galeano, menos porque Guaraní pero todavía. Rebote otra vez en el fondo, sacando el gol. Galeano.
apenas transpone los 3 cuartos. Parece que esa es la diferencia. Bueno, River ya es cuarta infracción, Guaraní ha sumado muchas faltas, sobre todo en el área rival. Bueno, Guaraní no ha aprovechado todavía la pelota parada, juntando la de córner. ¿Por qué? Los tiros libres siempre han ido fuera del área, no tanto adentro, buscando la cabeza de sus defensores, sobre todo la de Magro. Un tiro libre más. 3 cuartos de cancha. No pasa nada. Sale del fondo. River de Santa Rita. La pelota ya está en juego. Maidana sale por el sector izquierdo. Adami que rechaza defectuosamente. La pelota se va afuera. Otra vez el lateral. Otra vez Maidana. Está con el centro de la lateral. Burke. Otra vez afuera. Mucho trabajo para Maidana, pero nada. Demasiado larga. Porque finalmente el arquero se queda con la pelota. Mauro Gómez quiere apretar. Y luchar y Duto que multiplica su circulación. Romero, Iván. Buena altura. El hijo del Tupa Romero. 1.88. Todos los datos de Fernando, la tiene toda. Van. Y Duto le reclama que juegue, que no la tire en la área. Exactamente, bueno, indicaciones ahora para Nicolás Vallejo por ese pelotazo largo, pero también para Julián Vélez y Agustín Báez. Más presiones en la zona de salida de River para, bueno, disputar esa pelota y por supuesto dejar la vía libre a los delanteros. Me llama la atención la posición del lance. ¿Sí? Siempre ha jugado unos metros más adelante de lo que está haciendo él. Atrás, el número 11. Paso largo, no va a alcanzar. Alcanza Galeano, otra vez sale del fondo. No sé si el cambio es aburrido, pero cerca de ese perro está. Y cerquita, exactamente, similar. Hasta ahora no ha llegado peligro, los arqueros muy tranquilos han disputado mucho la pelota en estos primeros casi 20 minutos. Queda el hombre de Guaraní, va a meter el centro. Queda desde el fondo. Qué pelota que sacó el arquero. Qué pelota sacó el arquero. Otra vez le queda la pelota a Guaraní. El pelotazo finalmente. Extraordinario el pase de Nicolás Vallejo, donde pasó la baja perfectamente, Galeano llega atrás, muy bien, Julián Mirá, respondió excelente, y es el arquero nuevo. Segundo para Guaraní. El córner que viene desde la izquierda. El centro, por abajo. Se va a pelear Moraes. Otra hombre. Hay fracción. Perdido. Rodríguez. Quedó sentido en la primera jugada del partido de la infracción. Quedó muy sentido.
justamente donde está pasando ahora Galeano, y ya fueron 3 reiteradas ocasiones que ha pasado por la espalda de los defensores. pelota se va al córner, primera opción concreta, si bien el disparo fue defectuoso, la primera que tuvo River Santa Rita, 22 minutos, algo más de 22 minutos de este primer tiempo. Sí, exactamente. Me parece que iba afuera, pero ante la duda, la intervención de Eduardo fue muy bien, manotazo para ejecutar el primer tiro de esquina para River. Era preocupación seria el equipo visitante, mediando la primera parte, el centro del lance. Tiro libre para el equipo local. Exactamente, porque claro, se cierra a la hora de defender y se forma un 4-4-2. Ahí casi la agarra Romero. Sí, le decía, se cierran los mediocampistas yendo volantes por el costado, hablamos de Rodríguez y de Moraes, arman una especie de 5 o 6 defensores, dejando cerrando bien el medio y también previendo la entrada de los laterales del Guaraní. Intenta con Baez, el centro, pero seguro un arquero de River que ya pone el juego la pelota con Público. La dupla técnica con el Pablo tranquila, ¿no? Para nada. Muchas veces indicaciones de técnicos, más que nada en el mediocampo. Por ahora, cada vez pocos amigos, tanto para luchar como para adulto, con varios molestos, y en varios no.
0-0 acá en Villa Sarita. Friedrich, el pelotazo largo. Sí, bueno, la participación de Galeano el otro día de Mitre fue de hecho fenomenal, de hecho un doblete, una asistencia, pero hoy me parece que el juego de River propone otra cosa, un poco más entrar por el mediocampo, buenos pases picados de Agustín May, los propios de Julián Vera, ahora hay que tratar de romper esa defensa con ocasiones claras, exclusivas de Guaraní. River lo ha hecho muy bien. Si vos sabés que me parece que dentro de la desesperación de ahí, no sabemos que falta muchísimo todavía, pero creo que ya hay caer de gol, ¿no? Porque creo que la desesperación por la necesidad de la victoria que viene, la gente que cae y todo eso funciona para que Guaraní juegue un poquito más rápido con esa presión, ese plus que tiene a la hora de ir a buscar el gol. Por ahora, una intervención del gol y bueno, fallas erráticas en la precisión de los pases, ¿no? Sobre todo en el juego de Guaraní. Hacia atrás, bravo. 28 la se juega en Villa Sarita. Y acá, los arcos en 0. Hacia atrás. Romero, ahí es el ataque de Guaraní, entre Galván y Macheco que ponen esas pelotas claritas para Galeano y para Romero que están provocando mucho en esa zona, justamente, mira. Otra vez Romero para poder avanzar. La pelota va a reponer el golero Knoll, arriba de Santa Fe. Sí, exactamente, bueno, no han llegado a disparar largo, no han llegado a convertir, pero bueno, se aproxima mucho Guaraní, ahora sí el mayor protagonista del partido. River hace lo que puede para defender, no ha llegado todavía con precisión al área de Eduardo Flores, pero una buena defensa si se quiere, esto va a dar para adelante, Guaraní en una contra que se despide, River la puede convertir tranquilamente. Estamos por Deportes Naciones TV, viviendo el nacional ayer, en Villa Sarita, con Guaraní, lo digo que Santa Rita le quedó. Le rompió el arco y ahora sí se dispone el partido para Guaraní porque River lo tiene que ir a buscar.
buscar el 1-0. Iba un tipo de gol para Marcelo Dávalos con la camiseta de la franja. El segundo fichaje que anota en este torneo regional amateur. Recordemos que Leonardo Galeano ya se ha estrenado frente a Jorge Nilsson Brown hace 2 semanas atrás. Por supuesto, presión en el banco del local, incluso los Despeje técnicos que de Maidana, el lateral de River de Santa Rita. Gana Guaraní 1-0, 2-0, está ganando. ¿No? Exactamente, ahora inicia el segundo tiempo y se metió aquí en el estadio. Clemente Fernández de Vieira ya es una fiesta. Muy bien, Regional Amateur 2025, la pelota que está cerca del área de River de Santa Rita. Compañero que va a meter de centro, va a seguir el arquero. ¿Cómo se salvó? Se salvó, bueno, dicen que está con su pero Sí, así que se fue para el arquero porque no le pudo cortar la pelota para el gol. Le cortó muy mal y quedó en la pelota al delantero de Guaraní Galeano, no pudo definir. Iba a traer los datos estadísticos. El último partido en el torneo provincial aquí en esta cancha, el 30 de agosto, victoria de Guaraní por 1-0 con gol de Mauro Gómez, justamente en esos octavos de final del torneo provincial allí en Oberá, en Santa Rita, 24 de agosto de este año, victoria de River por 1-0 con gol de Charles Lancet, y aquí se definió en los penales con victoria de Guaraní por 8-7. muy parejos todos los duelos entre Guaraní y River de Santa Rita, muy parejos. Han sabido enfrentar muy buenos golpes. River de Santa Rita. Gran apoyo recibe de su público. Zafó Julivera, ¿no? Un excelente oportunidad. El remate en este descuido de Busto. La cara de Busto, la cara de Luchán. Una salida rápida de Guaraní, se concentró. Era rápido, estuvo muy vivo ahí Charles Lancet. Buena el disparo de Buque, que salió por al ladito del palo de Flores, pero en una jugada así, en un partido ya transcurrido, te puede convertir en un gol tranquilamente. Más cuando tenés un delantero como Buque, que esta normalmente no la falla, pero es muy buen atento ahí el número 10 de arriba. Edu Flores muy activo con el árbitro, ¿no? Quejándose, hablando permanentemente. ¿La infracción de quién es? No Saltar el hombre de River, ahora el apuro a puerta y orden de la visita. Está perdiendo 1-0 aquí en Villa Centro. Manotazo, no sé si codazo, manotazo de 9 sobre el marcador de Punta de Granada. Tiene la amarilla en la mano. Ya no va a cambiar, va a ser el amarillo para el 9, para Burke. Muy impresionante. Como para verse necesita una novedad esta de la ubicación de Lance en el equipo. Es un hombre que tiene el fútbol justamente su fortaleza era habilitar con todas las
36 minutos de la primera parte aquí en Villa Sarita. El amonestado en el centro delantero Busque. El árbitro que no lo deja entrar a Romero todavía. Estas son las cosas que pero el hombre que fue lesionado no puede entrar. Puede Rodríguez, a pesar de la posiciones para Guaraní Antonio Franco. Sí, por ahora, a partir del gol me parece que fue un gol casi de nocautería, porque por ahora no ha llegado mucho, tuvo esa intervención, esa dormida de Guaraní en la zona defensiva, pero te dejo. Atención, se va Guaraní, se mete Julio Vera. Sol. Un bolito abajo del arco, casi que sopla y hacerlo. Una excelente jugada colectiva de Guaraní. La tocaron todos a Dami, Julián Vera, el pase para Agustín Baiz, pasa en medio, se cerró Mauro Gómez, Tomaya Cero le dejó el espacio para Kente Galeano, la mandó por arriba a cualquier lado. Acaba de perderse el Guaraní el 2-0, que ya te digo que iba poniendo el sello definitivo a este partido por lo que propone River, no digo, pero le da una vida más ahora Galeano a River Plate. Quedó la pelota allí y solamente tuvo que cabecear. 2-0 gana Guaraní. Cuando se juegan casi 40 minutos. Bueno, una jugada despejada de Guaraní. Durque salió muy, pero muy mal. Le regaló la pelota a Galeano, que metió un pase extraordinario para Mauro Gómez, que estuvo atentísimo ahí. El arquero no le agarra ni queda el rebote después de esa intervención del arquero del número 1 del Millonario. Solamente tengo que poner la cabeza, estampar la pelota con la red, y Guaraní ahora se autoproclama protagonista del partido. River, que ha hecho unos primeros 15-20 minutos realmente muy buenos, porque le aguantó bastante a Guaraní, pero no había concretado las llegadas
al área del conjunto de la franja. Ahora el juego lo plasma en el marcador también en el conjunto de Duto y de Luchansi, que se aplauden y se relamen con esta victoria. Segundo gol para este torneo regional amateur, ya es el goleador del conjunto de Villa Sarita. Tiene el rostro de Luchansi, de Augusto, marca otra cosa. La definición para Marina, ese señor Vitoria. El tiro libre para Guaraní Antonio Franco, sector derecho del ataque. Brazos en jarra de la gente de algunos jugadores del equipo visitante. Una muestra clara cuando las cosas no están saliendo. Marca el estado de ánimo. Y de hecho ha dado muchas indicaciones, Pedro Silva a sus jugadores, alguna que otra a sus laterales, pero no ha servido nada porque Guaraní se ha proyectado todo el tiempo por esa banda derecha de River, banda izquierda de Guaraní, que le ha traído todos los dolores de cabeza al técnico. Agustín Báez. La pelota que pega en un hombre de River, Maidana, es tiro libre de esquina, el tercero para Guaraní. Bien lo apunta Fernández. Tiene la computadora. Dicen que aprendió de Nani Dalmau, eso dice. Centro, alto, el cabezazo que quería Callejos. No puede Rodríguez, deja Romero. Va a poner. Recién lo dijiste, Mer, en el banco local, ahora se seleccionaron los técnicos para dar alguna indicación, pero más tranquilos que hoy, por supuesto. Y del lado de River de Santa Rita, preocupación. En el segundo gol, manos a la cabeza por el lado del equipo de Santa Rita, que por ahora no puede pasar. Intercepta Moraes. Saque desde el arco para va a sacar desde el arco Guaraní Antonio Franco, gana 2-0 al término, ya casi al término de los primeros 45 minutos. Se entiende, la manda a la tribuna. Gol, lance, Romero. Adición de cuánto? 2 minutos más, hasta los 47 nos vamos. Mesa, Dur. Díaz. Moraes. El lance. Mariano. A uno, Mariano. Le queda para Gómez. Gómez. De Guaraní Antonio Franco. Apareció el goleador Mauro Gómez. 3 para Guaraní,
0 para River de Santa Rita. Cuando se cumplen 46, tiempo adicionado. Un minuto adicionado al reglamentario. River 0. Llegó Mauro Gómez solo al segundo palo, cruzado, imposible para Actor, ni con una moto tirándose llegaba esa pelota, fuertísimo, un disparo de 9 que ya quería convertir en este torneo regional amateur, bautismo de gol para él con la camiseta de la franja en esta competencia. Mauro Gómez metió el centro, el cabezazo. Estaba en posición prohibida, según el árbitro. Se van a ir al descanso, seguramente el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos de juego. Guaraní le está ganando a River de Santa Rita por 3-0. El comentario de Fernando Mongelos al cabo de estos primeros 45 minutos. Bueno, jugó el primer tiempo donde Guaraní empezó con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Como bien se dice, de local ante su público después de esa derrota frente a Jorge Nilsson Morón. Creo que no ha cambiado la idea de los técnicos Duto y Luchán, que ya se van encaminando rumbo al vestuario. Algunos jugadores de Guaraní ahí saludándose entre ellos, los de River charlando con el árbitro Mitior y también con la línea Hernández. Bueno, de los primeros 47 minutos debemos decir que a partir del primer gol de Guaraní en esos minutos, ¿no? A los 29-30 casi ya del primer tiempo, Guaraní se floreó ante River. Un toqueteo, buscando bien los espacios, ese juego que lo transmitió Duto y Luchán directamente al campo de juego, los plasmó en esos últimos 15, 17, casi 20, a partir del primer gol. Hablamos de Marcelo Dávalo, después los goles de Gariel y Mauro Gómez, que ya con el sello del delantero de Guaraní, el número 9, ya podemos decir que esto es una goleada, es una fiesta de la franja y en el Clemente Fernández de Oliveira. River ha propuesto, realmente que ha propuesto, porque en esos primeros 15, 20 minutos había hecho un buen trabajo defensivo, aproximándose al área de Flores, pero ninguna intervención importante de peligro, que le generó un dolor de cabeza a los técnicos Duto y Luchans. Después una marca defensiva floja por parte de Lux y de Frenich en esa banda derecha, donde Gariano hizo lo que quiso en estos primeros 45 minutos. Veremos qué va a resolver el técnico. Imagino que se vendrán varias modificaciones al cabo de esta primera mitad de Guaraní. Por ahora me imagino que tendrá los mismos 11, porque ha hecho los últimos 15 minutos realmente fueron buenos. Le digo que a nivel de la goleada que le había proporcionado a Bartolomé Mitre en la semana por la Liga Posa. Veremos qué sucede en los segundos 45 minutos. Bien, hacemos la pausa, ¿sí? Esperamos el descanso y la reanudación del partido, los segundos 45 minutos. Reiteramos, Guaraní le gana a River de Santa Rita 3-0. Ya volvemos.
Volvemos con Deportes Misiones TV, aquí en Villa Sarita, en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, para los segundos 45 minutos de juego. Torneo regional amateur, el árbitro que hace sonar su silbato, apurando a la gente de Guaraní que todavía está en su vestuario, la gente de River ya está en el campo de juego, dispuestos a jugar estos segundos 45 minutos. El resultado favorece al equipo local, a Guaraní Antonio Franco, por 3-0. Un Guaraní superior en estos primeros 45 minutos. Veremos qué es lo que sucede en este segundo tiempo del partido. Ya vamos a estar actualizando los resultados de los otros partidos. Exactamente, bueno, en 30 minutos en Andrés Guacurarí le igualaron a Estudio Galeano 2-2 con Libertad del Soberbio, y ahora mismo acaba de convertir Lisandro Duta un penal, gana Estudio Galeano nuevamente arriba el conjunto rosado 3-2 ahora. Muy bien, recordemos que en Iguazú están jugando Luz y Fuerza con La Picada y Colonial de Cerro Azul con Jorge Gibson Brown, que seguramente también vamos a tener la información de esos partidos. Por ahora 0-0 en Cerro Azul, igualan Brown y Coloniales en casi 40. Qué lindo estadio, lo mostraba Roberto Morales, las instalaciones del Estadio Municipal de Cerro Azul, ¿sí? Que a partir justamente de ese estadio, bueno, volvió Colonial, salió campeón de la Liga Postoleña y bueno, tiene su participación en el regional amateur, el primero, ¿sí? La primera vez que el equipo de Cerro Azul participa de este torneo. Bien, cronómetros en cero, Mitoire que mira para un lado y para el otro. El que fue protagonista fue en línea, que levantó varias veces la bandera. Pero después el árbitro, correcto hasta el momento, en esta victoria de Guaraní. Comienza el segundo tiempo, Guaraní 3, River de Santa Rita 0. Obviamente que ahora Duto y Eluchán están sentados. Pasó la preocupación, los gritos y las indicaciones, el reordenamiento, el pelotazo largo, Friedrich que logra despejar. El choque de Galván con Trinidad. Caído, piden atención, no, ya se reincorpora, un choque de cabeza, parece. Entra la médica, a ver qué sucede con el hombre de River. Los mismos 11 en ambos equipos, iba a mencionar eso. Y también aprovechando el parate, de decirte, Jorge, bueno, usted estuvo allí el año pasado, equipo que ya se enfrentaron en el torneo regional del año pasado, donde Guaraní quedó eliminado frente a Bartolomé Mitre en los cuartos de final, pero hablando de esos partidos, el 9 de noviembre del año pasado en este estadio ganó Guaraní 1-0 con golazo de Ezequiel Larváez, y en Oberá igualaron 0-0. El reducto de Santa Rita muy, pero muy difícil, muy, pero muy difícil. Como decíamos hoy, los partidos entre ambos equipos fueron realmente muy parejos, en toda su historia, más allá de las victorias. ¿Aparece Glancer más adelante? ¿O me parece? Sí. Parece estar dispuesto a jugar unos metros más adelante el habilidoso armador del equipo visitante. El lateral. Ay, que no puede, Mauro Gómez sí. No puede, se le va a Dávalos, el lateral. Con las manos repone el equipo que es Maidana, el equipo de River. Urque, Lancer que no va a alcanzar. La pelota es de Edu Flores. Obviamente que mucha más tranquilidad. Adamis no alcanza. Quite de Vallejos. Otra vez Vallejos.
de Vallejos. La pelota que pega en el hombre de Santa Rita, en el número 5, Díaz. Va a reponer Vallejos. Mauro Gómez. Julián Vera. Julián Vera que se quiere deshacer de su marcador. Para el centro, el cabezazo. El centro central. Ganó Adamis. Por arriba del travesaño. Hay que probar de afuera también. Exactamente, buena aproximación de Guaraní saliendo de ese lateral, entendiéndose muy bien Gómez con Julián Vera, que hizo una jugada solo muy pero muy buena. El centro, bien atento el defensor Mesa de River, y después, bueno, la definición desviada de Adami, pero es cierto, creo, si no me equivoco, el primer lanzamiento afuera de Guaraní en este partido y muy cerquita del arco. La sesión hacia Mauro Gómez, la intercepción. Otra vez ganó Guaraní, Adamis. Defectuoso el pase. Gana otra vez Mauro Gómez, Adamis. Romero hacia atrás, tranquilidad. Adamis. Galván, Adamis. Romero. Otra vez para atrás. Buscando que salga River. Galván. Adamis. Está habilitado. Pero no estaba habilitado. Porque el que intenta jugar, en realidad Vallejo estaba habilitado. Exactamente, bueno, intentó jugar ahí Dávalos, le gritó al delantero Agustín Vallejos ahí que se la deje, pero participó de la jugada número 11, razón por la cual esta jugada queda anulada. Te iba a decir, Jorge, que ya están todos los suplentes calentando, con lo que nos repasamos lo de ambos. Díaz. Y la pelota se va por el costado, por el lateral, que favorece a Guaraní Antonio Franco. Y seguramente River va a intentar alguna variante para ver si pueden mejorar su performance, que no es de la mejor esta tarde. Vimos desempeños muy superiores al que está mostrando esta tarde aquí en Villa San. Friedrich, que es el que toca por último. Ahora, donde no hay apuro es el... Sí, tranquilo, ahora juega muy suelto. Conjuntos locales, con Duto y el Luchan ya sentados. Ahora se paró el técnico Luchan, pero muy tranquilo el conjunto de la franja. Lancel. El que cierra es Galván. Deja la pelota en la tribuna, arriba de la techada. Galván, la pelea con Lancel, que gana el Vallejo. Rivera. Mariano. El Dávalos. Vallejos, Mauro Gómez. No tiene inconveniente en cubrir Vallejos. Edu Flores largo para que vaya con Tur que no tiene inconveniente en mandarla afuera. Le recordamos, Guaraní le está ganando a River por 3-0, los 3 goles en la primera parte del partido. Otra vez la posición adelantada. Ahora el que tiene protagonismo en línea de este lado. Vamos
a ver si se vuelve a armar el partido, porque hasta ahora cobró una infracción el árbitro. Línea había levantado la bandera. Adamis, Julián Vera. No quiere saber nada Vallejo, la tira adelante. Durk. Julián Vera. Buen partido de Julián Vera. Anticipando, jugando. Este es Maidana, el marcador de punta de arriba. Pierde Gansel. Sigue Vallejo. Ahora Durk. El que intercepta es Báez. Se equivoca en el pase. Ahora Báez. Juega hacia Galeano. Otra vez. Cubre Durks. Buenas intervenciones de Agustín Vallejos, en la cobertura, en la recepción de la pelota, en la anticipación a los delanteros de River. La verdad que ha hecho un muy buen partido. Comparto con vos también lo de Julián Vera, Agustín Báez lo propio. Bastante puntos altos hoy esta tarde aquí en Guaraní. Me quedo con el partido de Galeano, que por ahora para mí fue realmente muy bueno y tuvo mucho trabajo. Atención, el remate, pasa muy cerca la intervención del golero Knoll, evitó la cuarta caída del equipo visitante. Qué buena pelota, ¿eh? Sí, de Agustín Báez, el cuarto tiro de esquina para Guaraní. Extraordinario el pase, la habilitación para Dávalos, definió despacito por las piernas de Knoll, que la termina tocando, desviando al lado del poste, la picaba y era un golazo, Ratifica lo dicho por Manuel Duto sobre las condiciones de Agustín Báez, ¿no? Un hombre que rompe líneas, ¿sí? Con sus pases. Va a pegar al arco. Por arriba del travesaño. Le gusta pegar de afuera, ¿eh? Evidentemente Adamis tiene una zurda interesante. Sí, de hecho, bueno, en su paso por Guaraní, Fran tiene bastantes goles a media distancia, el buen pie izquierdo, el buen zurdo que tiene Guaraní ahí en la mitad de la cancha. Y bueno, se ha aproximado ahora Guaraní, se despertó un poquito este segundo tiempo, que entre carambolas, pérdida de pelota, errores de ambos equipos, ahora se ha despertado a la franja, nuevamente acercándose al largo de Knoll. De hecho, esta jugada de Dávalos, que lo hizo nuevamente protagonista al número 1 del conjunto de Oberá. La palabra de Fernando Mongelo, comentando aquí para Misiones, Deportes Misiones TV. El cabezazo otra vez, que gana Galeano, desequilibrante paraguayo. Va a venir el centro, a las manos del golero Knoll. Pelotazo largo, el cabezazo de Vallejos al costado, saque de manos. La va a pedir Díaz. Falla técnica. Hay un cambio. Comienza a mover el banco el equipo visitante. Bueno, exactamente. Se va a venir con la número 15, Wagner Vicentini, uno de las escalas nuevas que ha propuesto este River de Santa Rita, proveniente de la Liga Obereña. Justamente el propio número 15 se va a retirar con la número 7, Julio Moraes. Bueno, repetimos el apellido Vicentini. Moraes. Se le fue larga. El golero Knoll. Hace rebotar el Maidana. Vallejo con Flores, Flores con Galván. Sale desde el fondo, Galván va a meter el pelotazo seguramente. Y por izquierda se le mete la pelota entre las piernas
se va por el costado. Esa es la victoria de Guaraní. Te digo que muchos imprecisiones a la hora de salir jugando. Justamente uno de estos. Algunas muy buenas intervenciones de Galván y de Vallejos a la pelota dividida, pero en los pases cortos se han equivocado mucho. Atención, Guaraní está en el área, la perdieron en la puerta del área, la recuperaba. Con infracción, tiro libre para la visita. Otra vez el pelotazo largo, buscando el lance. Viambera colaborando con el fondo. La pelota es de Eduardo Flores, que no ha tenido mucho trabajo, salvo esa pelota en el primer tiempo, producto más de una imprecisión de Guaraní que de la buena elaboración del equipo visitante. Vallejos, que va a poner, están esperando para llevar una sola pelota. Hay más. Galeano le hace rebotar en Friedrich. El quinto tiro libre de esquina según la computadora de Fernando Montero. Agustín Báez, el hombre encargado de este tiro libre de esquina. Remate. Le quedó gol. Gol de Guaraní Antonio Franco. Una tijera hermosa. Una definición exquisita. Y de esta manera Guaraní se pone 4. River de Santa Rita 0 a los 15 minutos de esta segunda parte. Reiteramos, Guaraní 4. River de Santa Rita 0. Fernando. Sí, bueno, un tiro de esquina de los pocos de Guaraní que fueron a buscar los cabezazos. De hecho, me parece que es el segundo de los 5 que ha tirado Guaraní. El resto lo ha hecho todos cortos. Buen cabezazo ahí de Mauro Gómez apareciendo, la sacando también la defensa. Y después, bueno, la carambola, la intervención ahí del número 5 Adami. Le queda la pirueta para Dávalos, que hace algo exquisito. Te dejo esta. Va a dejar. Sí. Reiteraba, ¿no? La pirueta espectacular de Dávalos. Excelente, achicando al arquero encima, pero pasándola al costado del golero del Millonario y pone la cifra definitiva. Para mí, poner el sello que este partido ya se terminó hace rato. El segundo gol para Dávalos en este torneo regional, al igual que Galeano, y ya van acumulando los goles Guaraní, que para la fase de grupo te digo que esto sube mucho. Muy bien, otra vez Agustín Báez. Desde la derecha del centro. Fue el primer palo. Lancel que sigue. Vallejo que lo sigue. El árbitro dice que con infracción. Sale con Maidana. Me da la impresión de que físicamente también se está cayendo River, ¿eh? Sí, exactamente. Creo que fue de las conversiones que realmente han perjudicado y mucho al conjunto millonario hoy aquí, porque Guaraní tiene un estado físico realmente impresionante, bueno, producto de la pretemporada que ha hecho, ¿no? 2 sesiones importantes la de Guaraní. Bien, otra vez abriendo con Galeano. Una pesadilla, ¿eh? Galeano se mete en el área. El centro. En realidad fue disparo al arco. Galeano, un ambicioso, ¿eh? Ambicioso. Realmente un dolor de cabeza constante para Dur, que no lo va a dejar dormir esta noche al pobre número 4 de River. La verdad que hasta ahora, de lo que se ha mostrado en los partidos, la mejor incorporación que ha hecho Guaraní, número 10, el paraguayo Leonardo Galeano, que realmente se ha proyectado mucho en este partido, de hecho, de los goleadores de Guaraní en este torneo regional. Vamos con las modificaciones, Jorge, ¿te parece? Adelante. ¿Quiénes entran? ¿Quiénes se van? Bueno, con la número 15, vamos por números, ingresan con la 14 Denis Benítez, con la número 15 Máximo Duto, la número 16 Santiago Duarte, se va a retirar, a ver, se retiran Dávalos, Adami
y Julián Vera, exactamente. Muy bien, 3 modificaciones mete Dute y Eluchans con el marcador, obviamente. Corrijo, ¿no? Agustín Bay se retira, número 8. El 5, el 8 y el 7 se retiran. El 15, 14 y 16 ingresan. Fue mala mía entonces, sí. Hay que guardar las piernas. Guardar piernas. Se juega el sábado a las 4:30 de la tarde aquí en Villa Sarita frente a Colonial de Cerro Azul. Vamos a repasar enseguida cómo va Colonial con Brown. Los ganadores de la primera fecha. Máximo Duto, de buen partido ante Mitre. Pelotazo largo, demasiado largo. Tiempo casi cumplido en el Andrés Guacorari. Gana por ahora todavía Estudio Galeano 3-2 frente a Libertad del Soberbio. Y respecto a este grupo en Cerro Azul, igualan en el comienzo del segundo tiempo, digo bien, Colonial y Jorge Gibson Brown. El pelotazo largo otra vez. Está 0, ¿no? Claro. Bien, 0-0. Resultado impensado también, ¿no? Pero bueno, eso es el regional amateur. Tiene características, sello propio este certamen. Lancel, que se ha venido adelante ahora. Cruza bien Vallejo, la pelota se va afuera. El lateral, que favorece al equipo visitante. Jorge, por ahora casi en el final del partido gana Luz y Fuerza en Iguazú frente a La Picada. Bien, estamos bien con todos los resultados entonces de la zona 6 y 7. Penal, la pelota pegó en la mano, según el árbitro, en la mano de Denis Benítez, que le quiere mostrar que le pegó en el pecho. Pero como en estos casos ya se sabe, no hay VAR, ¿sí? El único VAR es el que está acá a un par de cuadras de la cancha. Así que no hay tutía, ¿sí? Es penal. Y ya se paró Butke. Agarró la pelota, no se la saca nadie. Gana 4-0 Guaraní. Tiene la posibilidad del descuento River de Santa Rita. ¿Cuánto va? 20 minutos del segundo tiempo, ¿eh? Y Santa Rita, River, tiene la posibilidad de descontar. Edu Flores, el arquero de Guaraní. Butke, el experimentado centro delantero de la zona centro de Misiones, con una dilatada trayectoria, tiene la responsabilidad de poner a su equipo, por lo menos con un gol, acá en Villa Sarita. Bien. Butke va a dar la orden del árbitro. El disparo del centro delantero. ¡Gol! ¡Gol! De River de Santa Rita. Butke a los 20 minutos de la segunda parte pone 4 para Guaraní, 1 para River de Santa Rita. Descuenta el equipo del interior de Misiones. Torneo regional donde todo puede pasar, como sucede en la Copa Argentina. Este tipo de torneos donde siempre hay sorpresas. Y no solamente de las buenas, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, una jugada aislada, ¿no? Donde plenamente decisión del árbitro, muy subjetivo la mano, que es cobrable o no por, bueno, cómo se forma la jugada, le rebota la mano a Nicolás Pachecos y después la conversión, y nada que decir, Butke realmente se nota que es un experimentado en los penales, le rompió el arco a Edu Flores, que nada pudo hacer bien ahí donde las arañas tejen la telaraña en la red. Bueno, ahí donde la puso el delantero de Millonario. Descuenta ahora River, pero un partido donde me parece que ya el resultado ya irreemplazable, pero es cierto, en el torneo regional nunca se sabe. El centro, la pelota pegó en alguien, no pegó en nadie.
Es saque desde el arco, sacará Knoll desde el fondo, desde River de Santa Rita. ¿Entusiasmará a la gente de River este descuento? Y puede ser. Capaz algún envión anímico, pero todavía falta mucho y Guaraní no es que haya generado muchos errores para la llegada, ¿no?, de River al área de Edu Flores. Se va a venir una cuarta modificación en el conjunto franjeado. Se va a retirar el goleador de la tarde con 2 goles en su haber. El número 11, Marcelo Dados, aplaudido por la gente. Ingresa Enzo Calen, que vuelve a disputar un torneo regional amateur después de 8 meses y casi 9, después de ese partido frente a Bartolomé Mitre por los cuartos de final del torneo regional del año pasado, 24 de noviembre del 2024. Poco Guaraní saliendo, Vallejos, Duto, Vallejos otra vez, Denis Benítez, Vallejos, otra vez el otro Vallejos, Maidana que intercepta, Trinidad, en el apuro Vallejo despejando, allá va a salir Romero desde el fondo, solo y con campo hacia adelante. Lo de Enzo Calen cuando en su mejor momento, ¿no?, se lesiona y debió quedar parado muchos meses. Y el otro día entró muy bien, ¿no?, frente a Bartolomé Mitre. Saliendo Flores, Vallejos. La pelota para Calen, justamente Calen. ¡Calen! ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco. Calen. Está dulce Calen, ¿eh? Guaraní 5 a los 25 de la segunda parte. Está dulce Calen. Impecable. Realmente, a ver, estamos viendo ahora la intervención de... Lo de Agustín Vallejo fue impresionante, el pase que le pone, lo decíamos, ¿no? Agustín Vallejo, una de las claves en este partido de esta tarde, sobre todo en la recuperación de la pelota, pero también aquí en la visión de juego, rompió todas las líneas. Equivocación también de Knoll ahí en la salida de la pelota, hizo inteligentísimo Calen ahí, en el rebote solamente tuvo que definir a merced el arco vacío y puso ahora sí las cifras definitivas aquí en Villa Sarita. Anota su primer gol en este torneo regional amateur, el tercero en la semana, porque bien lo decíamos, doblete frente a Mitre. Qué manera de volver a un torneo regional después de romperte los ligamentos, Enzo Calen querido. 5-1 en Villa Sarita, se florea Guaraní. Y qué bien que le hace a un goleador, ¿no? Volver de esta manera, ¿no? Volver con goles, ¿sí? Y goles importantes, ¿no? Porque que intenta, se la roban, dicen que fue con la mano, Mitoire convalida, el tiro libre para el equipo visitante. Gol de Enzo Calen. También intervención del arquero por el error, pero te digo que el 90% del pase de Agustín Vallejo. Impresionante. Usted está en Misiones, Deporte Misiones TV, viviendo el regional amateur. Está empatando Brown en Cerro Azul. ¿Ganó ya Galeano? Otra vez se va por el costado. Guaraní se mete en el área. La pelota pegaba en el zaguero central. Ahí la recupera Díaz. Calen que intenta. Atención, ¿qué pasó? Una infracción fuerte, ¿eh? Fuerte de Calen. Sí, tarjeta amarilla. Para mí fue un golpe eso, ¿eh? Si es golpe, es roja. Pero hay 2 hombres caídos de Guaraní. ¿Qué fue? ¿Lo viste? Bueno, le pone la mano en la cara, pero sin pelota, ¿no? En la disputa de la pelota solamente fue la acción abajo, después se levanta y le propina un manotazo en la cara. Sí, de ser correcto el árbitro lo debería haber expulsado. Cinco para Guaraní, 1 para River de Santa Rita. Un resultado, Fernando, impensado.
teniendo en cuenta los antecedentes, teniendo en cuenta todos los partidos que han jugado estos equipos. Siempre fueron partidos muy parejos. De hecho, bueno, los 5 que convirtió Guaraní son los que se han convertido estos dos equipos en los últimos 4 encuentros. O sea, la verdad que es sorpresivo, pero necesario para Guaraní esta victoria, esta goleada después de ese golpe en la derrota frente a Brom. Y ahora se acomoda Guaraní, teniendo 3 partidos de local, contando este, tendrá ahora la visita de Colonial y después recibirá nuevamente a Jorge Gison Brom aquí en el Clemente Fernández de Oliveira. Muy bien. Y el poderío ofensivo de Guaraní que está demostrando 11 goles en 2 partidos. 11 goles. Habla a las claras del poderío ofensivo, de las variantes que tiene el equipo franjeado. Pero bueno, los partidos hay que ganarlos, ¿sí? El 70% de los goles entre Galeano y Dávalos, Y ahora se suma la pelea Calen, Lo hace dudar a Dusto y a Luchance. También. Exactamente, sí. Muy bien, va a venir el centro. Demasiado bajo, flotadito pero bajo. Vallejos otra vez. Va a meter el centro. Mauro Gómez. Hacia atrás. Vallejo. Juega con Eduardo Flores. La tranquilidad del golero, que no ha tenido sofocones en la tarde. La experiencia del arquero es fundamental en este tipo de torneos, ¿no? Roba otra vez, cobra una infracción. Mitoire que desaprueba la tribuna. Una tarjeta amarilla que vuela, es para Dusto. Seguramente habrá protestado Mitoire, no se lo permite. Eso da molestar por protestar, ser duro por la protesta y a veces por la agresión no. Dusto que es el que rechaza. Ahí se van Galeano y Enzo Calen. Enzo Calen se mete en el área, lo cubre muy bien el zaguero central Friedrich. Y la pelota la sacará el golero Knoll. Último cambio Guaraní. Exactamente, se va a venir uno de los goleadores en su momento del torneo regional pasado. Hablamos de Luca Velázquez y se retira uno de los goleadores también de esta tarde. El más aplaudido por la gente, el más querido también, Mauro Gómez con la número 9. Lucas Velázquez está en la cancha, se fue Mauro Gómez. Agotó los cambios ya. Dusto, ¿cuánto va, estimado Fernando? 31 minutos y Guaraní agotó los cambios. El cabezazo de Calen. Lucas Velázquez pegó en Friedrich. Repone Vallejo, Dusto, Denis Benítez. Allá va Galeano. Galeano va a jugar para atrás. Romero. Denis Benítez haciendo correr la pelota. Guaraní. Denis Benítez aprovechó la caída de un rival. El pelotazo para Calen fue larga. No pudo. Se la roba Vallejos. Vicentini. Al final la tocó Vicentini una vez. Denis Benítez hacia atrás. Y lógicamente lo que se espera es el pitazo final. ¿Sí?
Guaraní teniendo la pelota, no apurándose. Sí, pero este partido se terminó hace fácil unos 10 minutos, ¿habrá? Sí, además, visiblemente cansado también el equipo visitante. Hay hombres que están bastante cansados, se nota. La infracción de Friedrich. Estas son las infracciones cuando se está al límite, con el cansancio, se ha sentido el esfuerzo. Vallejos, Duarte, otra vez Vallejos. Edu Flores elige jugar. Galván, Duarte. El pelotazo largo. No lo entendió nadie. Con las manos va a reponer River. Urque. Denis Benítez. Edu Flores. Baglancel. Queda del camino. Va a cruzar la pelota Denis Benítez para Vallejos. El pelotazo para Lucas Velázquez. Lo deja desairado a Friedrich. Enzo Cales. Máximo Duto. El centro. Pegó a Friedrich. Cuando no. Le roba la pelota otra vez. Denis Benítez hacia atrás. Vallejo. Por ahora estos minutos monólogo. La verdad que sí, realmente todo el tiempo la pelota de Guaraní, la ve pasar River, muchas intervenciones en medio campo, lo de Vallejos hoy fue realmente impresionante. Duto, Vallejos. Otra vez anticipa Friedrich, ahora Lucas Velázquez. Otra vez. No. Algo pasó, ¿no? Quiso jugar rápido Guaraní. El árbitro dice todo de vuelta. Máximo Duto. Ese es Galván, el hombre que vino de Tucumán, ¿no? Exactamente, buen central él. Y bueno, se ha ganado el puesto después de ese partido con Mitre. Iba a mencionarte, Jorge, bueno, creo que lo más defectuoso de Guaraní, que por ahora, una de las cosas, no ha debutado Iván Molinas, cuando hay un offside ahí clarito de Leonardo Galeano, el banco de suplentes. A mí me parece que escasea un poco en cuanto a jerarquía, en cuanto a nombres, porque, bueno, separemos la Liga Posadeño del torneo regional. Aquí el Millones te va a servir, bueno, a partir de los octavos de final adelante es donde Guaraní tendrá que pensar, rever qué jugador para hacer estas modificaciones en un partido donde vos tenés que ir a buscarlo, tenés que, acá más cómodo Guaraní, ¿no? Por supuesto, pero hay que apostar a los juveniles, pero bueno, creo que en un partido de jerarquía donde haya que ir a buscar el partido en sí, necesita otros nombres el conjunto de Duto y Luchas. Vallejos con tranquilidad, no tiene a nadie enfrente, no se le acercan los jugadores de River. Trata de apretar River, se equivoca Flores, pero está Romero para salvar la situación. Máximo Duto, Romero que deja uno. Friedrich y el arquero Knoll, que se hace de la pelota. Galván, Romero, sigue Romero, de buena tarea también en el marcador, Duto, hacia atrás con Galván, con Edu Flores otra vez,
Es para hacerlo jugar un poco a Edu Flores también, ¿no? También, que juega un poco con los pies. De hecho, el arquero juega muy bien con los pies. Va a salir largo Flores, buscándolo a Galeano, que estaba buscando la pelota, la ganó otra vez. Hasta Vallejos, lo de Zaira a Glancel, otra vez Vallejos. Otra vez Ganaduto, el pelotazo para, pero no va a llegar Duarte. Nol. Estamos cerca de los 40, ya 38 minutos de la segunda parte. Gana Guaraní por 5-1. Calen, se durmió Duarte. Otra vez Duto, Vallejos, Duto, es Benítez, perdón. El pelotazo para Dával, ahí está para Galeano. Galeano, el arquero Knoll. Buen jugador Galeano, ¿eh? Desequilibrante. Otra vez. Dolor de cabeza para Durux y para Pedro Silva esta tarde. Lancel, que intenta jugar con Burke. Le va a pegar al arco, obviamente. No le quedaba otra. Sale desde el arco Guaraní Antonio Franco. Y se vienen dos cambios en el equipo visitante. Exactamente, se vienen las últimas modificaciones en River. Van a ingresar con la número 17 Jorge Gopki, de Colonia Aurora, él, una de las caras nuevas también. Y se viene con la número 18 Enzo Doreto. Quien se retira, Edgar Maidana con la número 3. Y se va a retirar el número 9, el goleador de River esta tarde, Alejandro Budke, con ese gol de penales. Lo propio, lo dicho, ingresa con la número 17, Jorge Gotki. Jorge Gotki. Y el otro ingresado, Doreto. Esto está 5-1, faltan 5 minutos para finalizar el partido. Sí. No creo que se vaya mucho más allá, ¿eh? Porque tampoco hubo muchas interrupciones, ¿eh? Salvo los cambios, que quiera compensar los cambios. Posición adelantada del recién ingresado Gotki. Desde el fondo va a salir Guaraní Antonio Franco. Una tarde redondita. Ya dejaron de gritar Duto y Eluchán. El que está preocupado es el técnico de River de Santa Rita, que no tiene la mejor performance este año. La infracción de Vallejos sobre el recién ingresado Doreto es el 18, ¿no? Sí, Doreto. 41 minutos de la segunda parte. Gana Guaraní 5-1. Segunda fecha del Regional Amateur 2025-2026. Por otra zona, victoria de Estudio Galeano 3-2, la primera en este torneo regional amateur en el Andrés Guacurarí frente a Libertad del Soberbio. Y en 15 minutos del segundo tiempo en Cerro Azul igualan a un Colonial y Brown 0-0. Difícil parada la de Brown en Cerro Azul, por lo que estamos viendo. Velázquez con una molestia, parece. Friedrich el tiro libre. Está restando de cabeza y ahí la toma Galeano. La bandera del ataque de Guaraní. Sigue Galeano. Va a intentar la personal seguramente. El remate. La contención del golero Knoll. Pelotazo largo de Knoll buscando a Glancel. Perdía Benítez. Saca Galván. Duarte y Galeano, que se le queda atrás un poco la pelota.
Duarte, gol. Gol de Guaraní Antonio Franco Duarte. Un disparo esquinado, lejos, a los 43 de la segunda parte. Media docena Guaraní, 1 River de Santa Rita. Impresionante lo de Guaraní, realmente se floreó esta semana 6 goles a Mitre, 6 goles ahora, se despachó en el torneo regional amateur. Habría que hacer la cuenta hace cuánto Guaraní no mete 6 goles o más en un partido oficial por torneos de AFA. Lo liquidó a River esta tarde, un golazo realmente Galeano, que trastabilló y con la pelota igualmente se repuso, le cedió la pelota a Duarte, que le metió un bombazo a Ignol, que nada pudo hacer, vencido ya el arquero, un golazo. Habíamos dicho que probaba Guaraní a media distancia y Duarte se despachó con un golazo desde el banco de suplentes y funcionó al final. Enzo Calen y Duarte pintaron el final del resultado, una goleada 6-1 de Guaraní, que se despachó esta tarde aquí en Villa Sarita y ahora acompaña a Brom y a Colonial. Otra vez Galeano en el área, Galeano, gol. Gol. Romero llegando desde el fondo, acompañando el contraataque, y a los 44 pasó la media docena. 7 para Guaraní, 1 para River de Santa Rita. Estábamos hablando, llega el gol. Lo de Guaraní esta tarde, un festival, realmente un vendaval de la franja, que ahora Clemente Fernández de Oliveira se convierte en una fiesta. Y me parece que ya puede ir pintando el final el árbitro, descomunal la corrida otra vez, y me pongo de pie, de Leonardo Galeano. Le cedió a Martín Romero, que solamente la tuvo que empujar para arriba de Ignol. Una tarde fatídica de River de Santa Rita aquí en Villa Sarita. Guaraní más puntero ahora con la igualdad de Brom, más puntero que nunca de la zona 6 del torneo regional. Otra vez allí va Galeano, la pesadilla para el fondo de River, el centro. El pelotazo que intenta Glancel, y el árbitro del partido dice que acá ha terminado el encuentro. Guaraní, holgadísima victoria, 7-1 frente a River de Santa Rita. Un marcador absolutamente inusual para los encuentros anteriores que disputaron ambos equipos. Pero bueno, la realidad de uno y otro en este caso se vio a lo largo de los 90 minutos de esta segunda fecha del certamen. Guaraní, una semana muy buena, los 6 a Mitre, los 7 a River de Villa Bonita. Habrá que ver, el sábado que viene estará el invicto hasta el momento Colonial de Cerro Azul, que empata con Brown allá en su predio. Así que veremos qué es lo que sucede con este certamen. Realmente un placer. Las palabras finales serán de Fernando Mongelos, contándonos entonces qué pasó aquí en Villa Sarita. Bueno, la verdad que poco que mencionarnos. Realmente un vendaval de Guaraní Antonio Franco, que necesitaba esta victoria después de ese partido fatídico en Villa Urquiza frente a Jorge Gibson Brown. La verdad que destacado Agustín Vallejos, Leonardo Galeano, que fue realmente la figura del partido, pero lo de Agustín Vallejos fue fenomenal la recuperación de la pelota, en los anticipos, en los pases. El pase de Enzo Calen fue el 90% del gol. A partir de los 15 minutos, donde River empezó a mejor defender realmente, porque lo dicho, River vino a buscar un empate porque se notaba por el esquema de juego, ¿no?, del conjunto de Oberá, que vino a resguardarse aquí a Clemente Fernández de Oliveira. Lo resistió hasta los 20 minutos, donde empezó la fiesta de Guaraní con ese gol de Dávalos, el primero en su cuenta personal, después anotaría otro en el principio del segundo tiempo, ¿no? Después empezaron a caer, el gol de Galeano con esa carambola que le quedó finalmente después de la tapada de Ignol, le queda el cabezazo y pone el 2-0. Después Mauro Gómez con esa buena jugada de Martín Romero, el centro de Galeano, y llega Mauro Gómez cruzadita, el arquero pone el 3-0. Luego el gol de Dávalos también en el cuarto. El penal, que fue penal, la decisión del árbitro es subjetiva, por supuesto. Después
entramos en los detalles, pero penal cobrado finalmente y adentro un penal ejecutado muy bien por Wood, que después se despachó Guaraní. Ingresó Calen, un pase fenomenal de Agustín Vallejo que hizo un partidazo. El pase de Calen, bueno, Calen el pase a la red y el quinto, después llega rápido el golazo. Me quedo con ese gol, el golazo de Santiago Duarte, el pase, Tomás Yacelo le dijo Galeano, le explotó el arco a Knoll y llega al séptimo ya con River completamente vencido, completamente entregado. Esa jugada de entre tres, pasa al medio de Galeano a repartir el número 10 y Romero, que puso el sello definitivo al partido, cerró el telón con esta goleada 7-1, que por ahora con la igualdad en 30 minutos en el segundo tiempo en Cerro Azul entre Colonial y Brown, de mantenerse así, Guaraní sería puntero, no, mentira, no sería puntero, Brown y Colonial tendrían 4, Guaraní aparecería tercero con 3 puntos y bueno, tendrá que venirlo Colonial de Cerro Sur a bajarla ahora a Guaraní después de esta goleada que se despachó 13 goles en una semana. Impresionante lo de Guaraní, que bueno, parte de eso es la jerarquía, la experiencia de los fichajes, Agustín Vallejos, Leonardo Galeano, Ábalos, las caras nuevas que le dieron otras performances a Guaraní Antonio Franco en este regional y vamos a ver qué sucede de aquí en adelante porque también ha pasado mucho, ¿no? En este torneo regional ha pasado mucho eso de pensar perdiendo y después, bueno, empieza esta goleada. ¿Por qué no soñar con el ascenso de otro equipo millonero al torneo federal? Muy bien, hasta aquí estamos entonces. El agradecimiento a toda la gente, a todo el equipo de Deportes Misiones TV por esta nueva transmisión. Regional Amateur 2025-2026. La goleada de Guaraní ya lo pintó bien Fernando Mongeló. Nos vamos a encontrar seguramente el fin de semana que viene, el sábado, aquí en Guaraní, cuando jueguen Guaraní Colonial de Cerro Azul. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención.